este texto porque una palabra marca la diferencia para entender grandes cosas. Así que quiero que meditemos en un versículo del Salmo 23, salmo martillado de manera constante por la iglesia, el Salmo 23. Vamos a leer, mis hermanos, el versículo 3, así como está usted, ¿verdad? Vamos a hacerlo honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Voy a estar leyéndolo en estas escrituras judías. Dice el Salmo 23, versículo 3. Mi alma tranquilizará, me conducirá por sendas de rectitud por causa de su nombre. Oiga lo que dice, mi alma tranquilizará, me conducirá por sendas de rectitud por causa de su nombre. Mi alma tranquilizará. Casi muy pocas versiones mencionan este nombre de alma. Hay esta otra versión que es la nueva versión internacional. Quiero que lo leamos el Salmo, ¿verdad? 23, 3. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Dice la nueva versión internacional. Me infunde nuevas fuerzas. Y esta, verá, las escrituras judías dicen, mi alma tranquilizará. Vamos a estar hablando sobre este tema, restaurados por la palabra. Vamos a estar hablando sobre este tema, restaurados por la palabra. Para esto tenemos que saber cuál es la función del alma. ¿Qué es el alma? Y hemos venido nosotros ahondando lo más que podemos sobre esto, porque el ser humano o el hombre ha sido creado en tres dimensiones o tres elementos. El más elevado, el espíritu. Tenemos que conocer también cuáles son las funciones del espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu? Alma es el segundo elemento y el tercer elemento es el cuerpo. Entonces tenemos dos elementos que no son físicos, que es el alma y el espíritu, o el espíritu y el alma. Pero hoy vamos a estar hablando restaurados por la palabra. Y hemos estado hablando que cuando el ser humano se vuelve a Dios, no es restaurado el espíritu ni es restaurada la carne, es restaurada el alma, porque dice la palabra del Señor que alma que pecare, esa morirá. Entonces dice esta versión, verá, hebrea, el versículo 3, mi alma tranquilizará. Usted sabe que estamos hablando de restaurar. Y el Salmo, verá, 23, habla de que somos ovejas de su prado. Pero no se puede llegar a ser ovejas de los prados del Señor si no hemos sido restaurados. Ahora, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir restaurar? Es ser renovados. Restaurar es ser renovados. Restaurados es volver a el estado inicial. Recuerde que fuimos creados en el estado de inocencia. El hombre fue creado en estado de inocencia. Entonces tenemos que volver a ese estado de la inocencia. Si no, a lo mejor nosotros casi nada o poco podemos recordar de nuestra inocencia cuando éramos niños. A lo mejor no recordamos cuando se nos caía la teta, ¿verdad? Cuando nos daban el biberón. No sé si usted se recuerda cuando botaba la teta y se acuerda que cuando la botaba lloraba, es que es un estado de inocencia. Tampoco me imagino que usted se recuerda que lloraba cuando tenía 3 meses, que lloraba porque le pedía en su llanto comida a mamá, su lechita. ¿Ve ese estado de inocencia que es tan puro, es tan... Imagínense que usted se recordara
Imagine que usted se recordara de los primeros 2 meses, 3 meses, cuando tenía 4 meses. Es difícil acordarse de eso. Ya se empieza a recordar a lo mejor cuando ya tenía quizás 3 años, 4 años, 5 años. Entonces restaurar es volver al estado de inocencia. Eso quiere decir que el pecado nos ha dañado, nos ha perjudicado. El pecado ha ejercido su poder y su poder es tan tirano que ha vuelto al hombre un esclavo. El pecado ejerce un poder tan grande, tan inmenso, y ese poder reduce al hombre a la condición de pecador. Pero dice esta versión judía que él tranquilizará su alma. ¿Por qué la va a tranquilizar? Porque ha perdido su esencia, ha perdido su naturaleza. Ahora eso es lo que queremos saber nosotros, el alma. El alma es la parte más profunda del hombre exterior. Recuerde, el alma es la parte más profunda del hombre exterior, pero el espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Recuerde que estamos hablando de que el alma es la parte más profunda del hombre exterior, pero la parte más profunda de nuestro ser es el espíritu. Pero no vamos a hablar del espíritu, vamos a hablar del alma. ¿En qué estado nos movemos? ¿Nos movemos en el estado del espíritu o en el estado del alma? Y es aquí donde necesitamos hacer la diferencia entre alma y espíritu, porque si no hacemos esa diferencia, no sabremos si vivimos en el estado anímico o en el estado espiritual. Y si no sabemos hacer esa diferencia, entonces vamos a confundir experiencias que son totalmente del alma con experiencias que le pertenecen al espíritu. Y todo lo que es del alma es enemistad contra Dios. Todo. Todo lo que pertenece al alma o a la vida natural del alma es enemistad contra Dios. Por eso dice la Biblia que alma que pecare, esa morirá. Entonces, pero tenemos que saber nosotros esto, qué es lo que acontece, ¿verdad? En nuestro hombre exterior. Y cuando hablamos del hombre exterior, estamos hablando del alma. O sea, el alma es el hombre exterior. No piense que es esto. Este es el hombre de más afuera, el que se puede ver cuando está enojado. ¿Ha visto usted cuando está enojado se le hacen los ceños acá? Cuando está enojado se le pierde la sonrisa. O ese es el hombre, ¿verdad? El hombre de más afuera. Pero el hombre exterior es el alma. Ahora, recuerde que dice esta versión, ¿verdad? Hebrea, que él tranquilizará mi alma. La nueva versión dice, me infundirá nuevas fuerzas. Es que el pecado ha dañado, el pecado ha deformado a el hombre. El pecado se ha hecho que el hombre pierda la imagen de Dios. Ahora, tenemos que descubrir algo muy importante o definir qué es pecado. Porque puede que alguien vaya a decir, hermano, pecado es transgredir la ley de Dios. Son infracciones. Pecado es más que eso. Pecado, vamos a ir viendo lo que dice, verá, después de este Salmo 23:3 que dice que él va a restaurar o va a animar o va a darle fuerzas a mi alma. Vamos a ir a Romanos 6, cómo mira el Espíritu Santo la carne. Pero el querer definir al pecado, no, se queda muy corto que diga que pecar es transgredir la ley de Dios. Se queda muy corto eso. Pecado es más que eso. Es más, pecado es una persona. Tenga muy en mente esto. El pecado, escuche lo que es, porque vamos a ir a ver lo que dice Romano. El pecado es como la sangre o la vida de Satanás en el hombre. El pecado es la vida de Satanás. El pecado es como la sangre. ¿Dónde vive? En el cuerpo. Y el cuerpo, ¿qué es lo que sostiene? La sangre. Entonces, el cuerpo sostiene al pecado y el pecado es como la sangre de Satanás, es la vida de Satanás en el hombre que no tiene a Dios. Ahora, imagínense entonces
Cuando Satanás, que Dios lo reprenda, comienza a vivir o a apoderarse del hombre, entonces el pecado es tirano y ejerce un poder, y ese poder es que reduce al hombre a la esclavitud del pecado. Y ya de ahí es cuánta manifestación acerca del pecado. Entonces, pecado es más que transgredir la ley de Dios. Pecado es más que fornicar. Pecado es más que adulterar. Pecado es como una persona. Pecado es entonces Satanás. A eso se refiere el pecado. Es la sangre, es la vida de Satanás en el hombre. Pero el hombre que no ha sido regenerado, porque estamos hablando, ¿verdad? Restaurados por la palabra. Regenerados por la palabra. Es la palabra. Ahorita que usted puede estar escuchando, algo tiene que estar aconteciendo en usted. Posiblemente, vamos a ver Romanos 6, las escrituras judías, las escrituras hebreas, no contienen el Nuevo Testamento. Vamos a ver Romanos 6. Veamos Romanos 6. Una dinámica para aprender versículos es Romanos 6 y agarre todos los 6:6. Romanos 6:6 es una dinámica para aprender versículos. Agarre todos los 6:6. Claro, verá, hay algunas epístolas que no tienen ni 6. Ajá. Vea bien, ¿verdad? Vea esa escritura que hemos escuchado. Dice sí, en esta versión, nueva versión internacional, en Romanos 6:6, ya lo escuchamos, pero veamos lo que dice. Nuevamente, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Aquí hay tres elementos en este versículo 6 de Romanos 6. El primer elemento es pecado. Segundo elemento es viejo hombre. Y tercer elemento es el cuerpo del pecado. Entonces estamos hablando que tenemos que ser restaurados por la palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alzarnos con la victoria sobre el pecado si el pecado fuese la sangre de Satanás o si el pecado fuera la vida de Satanás en la vida del hombre? No está fácil desprendernos de esa dificultad. No está fácil. No está fácil desprendernos del pecado. O no está fácil desprendernos de esa fuerza, de ese amo tan tirano, porque eso es el pecado, un amo tirano que reduce al hombre a la esclavitud. Pero entonces aquí encontramos en Romanos 6:6 tres elementos: pecado, primer elemento; viejo hombre. Cuando hablamos del viejo hombre o del hombre viejo, estamos hablando del alma en su estado natural. El alma en su estado que no ha sido regenerada, que no ha sido restaurada por la palabra. El hombre que no ha aceptado a Cristo. El hombre que vive en su opinión, en su idea, en su emoción. Ese es el viejo hombre. Pecado, viejo hombre y el cuerpo del pecado. Escuche cómo llama el Espíritu Santo a la carne: cuerpo del pecado. El Espíritu Santo llama a la carne cuerpo del pecado. ¿En dónde mora la sangre? En el cuerpo. Porque esta carne tantito se corta, sale sangre, no sale agua. ¿Y cómo lo llama? Cuerpo del pecado.
Entonces aquí es donde mora la vida de Satanás, la sangre de Satanás en el hombre no regenerado. Y esto suena fuerte. Entonces no es fácil que pueda el hombre tener victoria sobre el pecado sin antes haber sido restaurado por el poder de la palabra y por la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo quien tiene que revelarnos que el pecado es mucho más de lo que nosotros hasta ahorita sabemos. El pecado, ¿qué pecado? Beber, no son vicios. ¿Qué pecado? A fornicar, son obras de la carne. ¿Qué pecado? Y toda la maldad que hay, ¿verdad? Eso es pecado, está bien, pero es mucho más que eso. Es la vida de Satanás en el hombre. El Espíritu Santo dice que la carne lo llama cuerpo del pecado. Esto, mire, es cuerpo del pecado. Entonces está tan unido el pecado a el hombre que no puede el hombre ni siquiera imaginarse cómo librarse de este amo tan terrible. El pecado es un amo terrible. Romanos, vamos a leer otra versión. Vamos a leer nuestra Reina Valera para entender estos tres elementos, que es pecado, viejo hombre y cuerpo del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, hay que destruir al pecado para no servir al pecado, pero no podemos luchar contra el pecado si vivimos en el mundo de lo anímico. No estamos hablando de lo anímico, de que es anemia espiritual, no. Estamos hablando de lo anímico, es de aquel que vive en el alma. Todo lo que es del alma natural es enemistad contra Dios. Todo. Hay muchos que se apoyan en sus opiniones, en sus ideas, eso es alma. En sus pensamientos, eso es alma. En su voluntad, eso es alma. Y ahí hay muerte. Allí hay muerte cuando está pensando. Entonces, vean lo que dice, ¿verdad? Romanos 6:6, encontramos tres elementos que son muy importantes para entender la restauración. Pecado, primer elemento, viejo hombre, que es el alma. Viejo hombre es el alma sin restaurar. Es el alma en su estado natural. Por eso dice que el que pierda su vida es la vida natural del alma. El que pierda su vida la hallará. En otras palabras, hay que darle muerte a el alma en su estado natural. Hay que crucificarla. Mientras el alma no sea crucificada, mientras el hombre viejo, que es el alma, no sea crucificada, entonces el alma no ha tocado la cruz. Por lo mismo tanto, ese personaje o esa hermana o ese hermano o ese hombre o esa mujer viven en el alma. Y el alma, es agradable el pecado. Para el viejo hombre, ¿sabe usted cuál es el agente que usa el pecado para destruir al hombre? Al viejo hombre, porque es al viejo hombre al que el pecado seduce. Y una vez que seduce al viejo hombre, entonces el pecado viene y el viejo hombre o el alma se acomoda a el pecado y ya comienza a hacerse así. ¿Y sabe qué es lo que hace cuando el alma está acomodada al pecado porque lo ha aceptado, lo ha recibido, ha sido seducida por el pecado? ¿Qué hace entonces el viejo hombre? ¿Qué es lo que hace el alma? Seduce al cuerpo. Porque el pecado se expresa a través del cuerpo, a través de la carne. Es un proceso el pecado. Pecado, viejo hombre y cuerpo del pecado. Escucha, ¿verdad que? Entonces pecado es transgredir la palabra del Señor. Sí es pecado, pero es más que eso. Es la vida de Satanás. Es la sangre de Satanás en el cuerpo. Oiga lo que dice, cuerpo del pecado, dice. Cuerpo del pecado. La carne la llaman cuerpo. No crea usted que es Pablo. Es el Espíritu Santo quien está llamando a la carne
cuerpo del pecado. Se puede imaginar, ¿verdad? Pecado, viejo hombre o alma o cuerpo del pecado, que es la carne. Y escucha esto. Antes, su amo y mi amo era el pecado. ¿De qué amo más tirano nos libertó nuestro gran Redentor? Cállese. El amo más tirano que el hombre puede conocer es al pecado. Entonces, el pecado es más que fornicar. Y usted sabe la fornicación como es de apestosa y de horrible ante los ojos de Dios. La fornicación, el adulterio, la pornografía, la brujería, la hechicería. Todo eso son muchachitos que le hacen el mandado al pecado. El pecado entonces como que fuera Satanás mismo. Escucha usted entonces, ¿cómo no es posible que nosotros entendamos que el pecado es un ser, que el pecado no es una idea, que el pecado no es una filosofía, que el pecado es como una persona que va a tener ahí, porque dice que el pecado tiene poder y tiraniza al hombre y lo hace de tal manera que lo reduce o lo convierte en esclavo? El pecado convierte en esclavo al hombre. Entonces, ¿cómo es posible que estemos jugando con el pecado? Jugar con el pecado es como jugar con el mismo diablo, que Dios lo reprenda. Ese es el motivo que tiene que entender que la muerte, que tiene que entender que cuando el pecado muerde, su mordida es mortal. Cuando el pecado, la mordida del pecado es mortal. Es como que usted se ponga una cobra de la India en el pecho. Esa mordida es mortal. Así es la mordida del pecado, como la de una serpiente de las más venenosas. ¿Y qué es lo que mata? El alma. Al hombre exterior, al hombre viejo, lo mata. ¿Se puede imaginar que no podemos entonces estar jugando? Estamos hablando, ¿verdad? Que el pecado tiene un poder que convierte al hombre en esclavo. Ahora, ¿cómo canaliza este poder el pecado? O Satanás, ¿a través de quién? ¿Quién es su agente? Su agente es el hombre viejo. Su agente es el hombre exterior. Su agente es el alma no rendida a Cristo. Es a través de esta alma no regenerada que el pecado extiende su poder. ¿Escuchó? O sea, hermano, en suma, el hombre viejo, en suma, el hombre viejo es la totalidad que el hombre heredó de Adán, la totalidad. El hombre viejo es la totalidad que heredamos de Adán, la totalidad. Es un paquete donde todo está. Eso es hombre viejo, eso es hombre exterior, eso es el alma sin Cristo, el alma sin ser restaurada por el poder de la palabra. Eso es la suma total de la herencia que nos dio Adán. Escucha, hermano, para poder conocer el hombre viejo, no podemos conocer el hombre viejo si no conocemos al hombre nuevo. Para poder conocer al hombre viejo, tenemos que conocer las cosas que le pertenecen al hombre nuevo. ¿Qué cosas son las que le pertenecen al hombre nuevo? Todo lo que está relacionado con la restauración. Ejemplo, cuando venimos al Señor, venimos así como que no tenemos paciencia, ¿verdad? Y si seguimos así, sin paciencia, es que moramos en el viejo hombre. Porque la paciencia ya es fruto de la restauración. Otros, para poder saber lo que pertenece al hombre viejo, tenemos que saber qué es lo que pertenece al hombre nuevo. Otros, antes de venir al Señor, el hombre y la mujer éramos celosos.
No podían ver aquí porque, y si usted sigue siendo celoso, evidencia de que usted vive en el hombre viejo. Ah, pero si usted esas cosas ya le resbalan, entonces usted está viviendo en el hombre nuevo. ¿Entendió? Ajá. No puede usted conocer lo que es del hombre viejo si no conoce al hombre nuevo. Porque entonces, ahora cuando usted no tenía conflictos antes, era normal estar lleno de vicio, era normal vivir en fornicación, no es necesario casarse, porque el hombre viejo no tenía competencia. Pero ahora viene el hombre viejo y ahora es restituido. Es reemplazado el hombre viejo por el hombre nuevo. Y ahora está el pleito. Y ahora está el pleito. Ahora sí está el hombre viejo y el hombre nuevo. Entonces el hombre viejo es el agente que usa el pecado para pecar. Pero ahora lo reemplazaron y ahora está el hombre nuevo. El hombre nuevo no le hace los mandados al pecado. El hombre nuevo no obedece las inclinaciones del pecado. Es hombre nuevo. El hombre nuevo es el que practica santidad, él practica verdad, practica fidelidad, amor, paciencia. El hombre nuevo. Pero que no practique esas cosas. Ese es el asunto. ¿Se puede dar cuenta entonces cómo usted va a saber? ¿Cómo usted va a saber que es hombre nuevo? Cuando ya no se enoja, cuando ya no tiene celos, cuando ya no chismea. Pero usted es un chismoso. ¿Escuchó? Usted está en las garras del pecado. Usted está viviendo en el estado anímico. Está viviendo en el estado del alma natural. El que desprecie su vida, escucha eso, pero no hemos entendido qué vida, la vida natural del alma. Hay que crucificarla. La que se crucifica es el alma. Pero es donde vamos a ir viendo para allá. Recuerde, pecado, viejo hombre y cuerpo de pecado. Son estos tres elementos con los cuales vamos a estar mirando la restauración nuestra por el poder de la palabra. Entonces recuerde, ¿verdad? Todo lo que no pertenece al hombre nuevo, ¿a quién pertenece? Al hombre viejo. Y lo que pertenece al hombre viejo, es de Satanás. ¿Escuchó? Si usted sigue siendo chismoso, usted es del hombre viejo. Pero si ya para usted los chismes le resbalan, entonces ya es hombre nuevo, porque los chismes son del hombre viejo. Del hombre que no ha sido crucificado. ¿Duele? Sí, claro que duele. Si yo lo veo ahí a usted. Entonces lo que no pertenece al hombre nuevo, pertenece al hombre viejo. Fíjense bien, hermano, la liberación del poder del pecado. Esto es muy importante que lo escuchemos. La liberación del pecado puede experimentarse inmediatamente después de que el hombre recibe y acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. En ese momento puede experimentar la liberación del pecado. Pero hay dos motivos por los cuales no se experimenta la totalidad de la libertad del pecado. Hay dos motivos. Pueden haber más, pero yo considero dos. Uno de esos motivos que yo considero por los cuales el hombre no es liberado cuando acepta al Señor Jesús desde ese momento es porque no recibe un evangelio completo. Puede que el que esté predicando en el alma, no en el espíritu. Esté predicando con puro conocimiento, no por revelación. Y la persona recibe ese mensaje, recibe esa liberación, ¿verdad? Pero no queda todavía libre porque no recibió un evangelio completo.
bajo la pureza del predicador, donde no hay engaño en la falsa doctrina, donde la palabra se le dice que si no deja el pecado se va para el infierno, pero no, pues sí hay muchos predicadores que ni siquiera creen en la existencia del infierno porque creen que es algo simbólico eso, que va a calar ese evangelio. Uno de esos motivos es por lo que el hombre no puede recibir la liberación del pecado. El segundo motivo por el cual alguien no puede recibir la liberación total del pecado es porque al momento de escuchar el mensaje lo puede estar escuchando de mala gana. Porque pues para que el fulanito que anda ahí quedando bien con la dama va a aceptar al Señor porque ella es cristiana, entonces lo va a aceptar. O al revés. O lo va a aceptar para tener conforme a sus papás. O lo va a aceptar para poder tener conforme a su esposo o a su esposa o lo que sea. No puede ser libre del pecado porque dijimos que el pecado va más allá de quebrantar la ley del Señor. El pecado es la mismísima sangre de Satanás, es la vida de Satanás. Y si no vea, pues, ¿quién es el promotor del pecado? No es necesario, hermanos, porque mire, recuerde esto, hay muchos cristianos que se llevan años y años y años de derrota en derrota, de derrota en derrota, de derrota en derrota. No es necesario pasar varios años derrotados para experimentar la libertad. Solamente usted escudriñe su vida a la luz de la palabra y usted cree que esa palabra, usted es libre del poder del pecado. En otras palabras, es libre de las garras de Satanás. El pecado son las mismas garras de Satanás. ¿Entiende, verdad? Ahora, imagínese, hermano, usted, pregúntese, pregúntese, ¿por qué peca? ¿Por qué es tan cabecita dura? ¿Por qué no se santifica? Pregúntese, ¿por qué? Porque no ha sido regenerado, no ha sido restaurado. Todo aquel que ha sido restaurado, todo aquel que ha sido regenerado por el poder de la palabra, escúchelo, aunque se escandalice, es imposible que peque. No con esto que ya está exento de no pecar, claramente no, pero es imposible que peque. El que es restaurado, el que es regenerado por la palabra, es imposible. ¿Por qué? Porque ha crucificado. Y vamos a ver qué es la crucifixión del alma. Ya vamos a ver lo que es la crucifixión del alma. Entonces, ¿por qué se peca? Porque no ha sido regenerado. Porque el viejo hombre, el alma, la vida natural del alma, no se ha desprendido de ella, la sigue amando. No la ha llevado a la cruz. Es ese momento. Escuche, hermano, escuche. El problema es que tenemos que estudiar la palabra como está escrito. Usted, claramente, ¿verdad? A lo mejor lo sabe, a lo mejor no. Usted ya fue crucificado. Usted ya fue crucificado. ¿Mm? Sabiendo esto, escucha el versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. En el momento que Cristo está siendo crucificado, en ese mismo momento su hombre viejo está siendo crucificado juntamente con él. O sea que la crucifixión de Cristo fue un hecho consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que también su crucifixión ya fue consumada. Solo tiene que creerle a la palabra a usted. Si Dios dice que usted ya fue crucificado, es que ya fue crucificado. Y un crucificado, tiene que morir. Este es el problema. En toda muerte hay dolor. Por eso nos aterra el sentido de la muerte, porque hay dolor. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Porque no hemos muerto. Nos aterra la muerte porque toda muerte, de la forma que sea, hay dolor. He escuchado de personas
que el Señor les ha permitido la muerte como una experiencia inmediata sin estar enfermos para mostrarles una realidad espiritual. ¿Mm? Y según ellos han testificado que en el momento que el ángel de la muerte viene para llevárselo, dice que hay un dolor terrible cuando el alma sale del cuerpo. Duele de una manera extraordinaria, dice. Claramente eso, usted y yo no lo hemos experimentado. Pero el que se está muriendo por una enfermedad, de hecho se le ve la angustia, ¿verdad? Por el maltrato de la enfermedad, cualquiera que sea. Entonces, eso es lo que estamos aquí mirando. Que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con él. Recuerde, su crucifixión no es que va a ser, ya se dio. Desde el momento en que Cristo fue a la cruz, él mismo lo estaba llevando a usted a la cruz. Esto es lo que dice la palabra. Y si usted cree esto, entonces si usted ya fue crucificado, entonces ya usted está muerto. ¿Para qué? Para el pecado, pero vivo para Dios. Entonces, cuando el hombre exterior o el hombre viejo es crucificado, ¿sabe qué es lo que se muere? El cuerpo del pecado. ¿Y cuál es el cuerpo del pecado? La carne. Ya no va a sentir deseos del vicio. Ya no va a sentir deseos de enojarse, de celar, de chismear, porque ya está muerto. Pero mientras no sea crucificada su alma, mientras no sea crucificado su hombre exterior, usted sigue vivo para el pecado, pero muerto para Dios. Pero si usted crucifica su hombre exterior, como dice Romanos 6:6, que ya fuimos crucificados, entonces ya usted muere para el pecado, pero vivo para Dios. Pero si no crucifica su hombre exterior o su alma o la vida natural de su alma, entonces usted está muerto para Dios y vivo para el pecado. Claramente por eso, ¿verdad? Tantos problemas en la iglesia. Hombres casados codiciando a la mujer del vecino y cristianos. Hombres de altares. Hombres con Biblia en mano. Están vivos para el pecado, pero muertos para Dios. Entonces se da cuenta, ¿verdad? Que al crucificar al hombre viejo, se está destruyendo el cuerpo del pecado, que se refiere a la carne. ¿Qué es la carne? Un títere del pecado. Eso es la carne. Un títere del pecado. Acuérdese, el pecado se expresa a través de la carne. El pecado se expresa a través del cuerpo del pecado. Esto lo llama el Espíritu Santo cuerpo del pecado. ¿Y qué es lo que sostiene el cuerpo? La sangre. ¿Y qué es el pecado? La sangre de Satanás, la vida de Satanás. No es otra forma, no es otra cosa el pecado, sino que es la vida de Satanás. La sangre da en el hombre. Y claro que esto suena muy escandaloso, por cierto. Pero analícelo. Y solo analícelo. Así que así se expresa, ¿verdad? El pecado a través del viejo hombre. A través del alma no regenerada, a través del alma, a través de la vida natural del alma. Porque el alma y el espíritu son los dos elementos que no son corporales, que no son físicos. El alma y el espíritu son los dos elementos que no son corporales, que no son carne, que no son físicos. Y este cuerpo del pecado y el viejo hombre lo heredamos de Adán. Escuchó, ¿verdad? Ahora veamos cómo es el proceso del pecado, ¿verdad? Cómo es pecar, es un proceso. Primero está el pecado, o la vida de Satanás, o la sangre de Satanás, acá, en el hombre. Porque es el pecado, mi amado, el que hizo que el hombre perdiera la imagen de Dios. Porque cuando ya viene la pareja en el Edén y ellos tuvieron hijos, cuando habían pecado, ya no los tuvieron a imagen de Dios, sino que a imagen de ellos.
Y el propósito del evangelio de Cristo Jesús es que nosotros recuperemos lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Pero es Cristo quien llevó la muerte, el poder del pecado en la cruz, y él mismo hace que usted no es que va a ser crucificado, ya fue crucificado, solo créalo. Pero como eso suena feo, ¿verdad? Que ya fue crucificado. Ahora, esto otro, solo créalo. Usted ya fue resucitado. Porque dice que juntamente con él fuimos crucificados, pero juntamente con él también fuimos resucitados. Él resucitó al tercer día. Entonces dice que ya nosotros resucitamos. Esa es la palabra de Dios que solo tenemos que creerla. Si usted cree que ya fue crucificado, es la palabra de Dios. Dios lo dice, yo lo creo. Y si la palabra del Señor dice que usted ya resucitó y si usted lo cree, eso es fe. Entonces la fe no se obtiene mentalmente, la fe es por revelación. La fe es por revelación. Por eso es la respuesta que muchos no tienen fe. Porque creen mentalmente. La fe es por revelación. Entonces en su oración usted pídale a Dios que le dé revelación y sabiduría a su espíritu, no a su alma. Dios mío, dame sabiduría y revelación a mi espíritu, porque el espíritu de Dios viene al espíritu del hombre y el espíritu del hombre viene al alma del hombre y el alma del hombre viene al cuerpo del hombre, y todo ese es un proceso de santificación también, como es un proceso en el pecado. Entonces dígale al Espíritu Santo, envía revelación a mi espíritu, envía sabiduría a mi espíritu para conocer más acerca del pecado y no coquetear con él. Porque coquetear con el pecado es como coquetear con el mismo diablo, que Dios lo reprenda. Esto es para que usted investigue, usted para que usted averigüe. ¿Cómo es eso de que el pecado es la sangre de Satanás, es la vida de Satanás? Sí, eso es así. Solo estúdialo un poco. Entonces es algo profundo. Es algo que no lo podemos destruir sin el trabajo poderoso en la cruz del Calvario. Porque ese hombre tan poderoso, el Hijo de Dios, que tuvo ese poder, tuvo esa agallas para enfrentar al diablo, a sus demonios, a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Entonces dice, consumado es. Entonces la crucifixión de Cristo es un hecho consumado. ¿Y qué dice? Que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces ya su crucifixión es un hecho consumado. La resurrección suya no espere que resucitar. Ya usted fue resucitado. Desde el momento en que Cristo resucitó, usted ya es un ser resucitado. ¿Se puede dar cuenta el nivel de vida? ¿Se dará cuenta usted que ya no tenemos la vida creada del alma, tenemos la vida increada de Dios? Porque la muerte, la vida que tiene que morir es la vida creada del alma. Y una vez que esa vida es destruida, la vida natural del alma, recibimos la vida increada de Dios. Pero no lo hemos creído eso. Ya tenemos nosotros la naturaleza eterna. Increíble. Por eso es importante, ¿verdad? Que tenemos que darnos cuenta que la crucifixión del hombre viejo ya se dio. Si usted ya tiene a Cristo, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, ya todo eso, entonces ya esas dos cosas la Biblia dice que ya ocurrieron, su crucifixión y su resurrección. Ahora veamos cómo es el proceso del pecado. Dijimos que hay 3 elementos en Romanos 6:6. Primer elemento es el pecado. Segundo elemento es el viejo hombre. Y tercer elemento es la carne o el cuerpo del pecado. Hablemos del pecado, porque son 3 elementos: pecado, viejo hombre y cuerpo de pecado. Hablemos del pecado. El pecado ejerce su poder. Mire el proceso del pecar, ¿verdad? Mire el proceso del pecar. El pecado ejerce su poder a través del viejo hombre, a través del hombre exterior, a través del alma no regenerada.
Es a través de ese elemento que el pecado ejerce su poder. Ahora, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre el hombre viejo, para poderlo inducir al pecado. O sea, el pecado induce a el alma. No piense que comienza el pecado en la carne. La carne recibe órdenes. Entonces el pecado ejerce su poder a través del hombre viejo. Y cuando el hombre viejo es introducido o es inducido a pecar, y el hombre viejo o el alma ceden al pecado, ¿qué hace el hombre viejo? ¿Qué hace el alma? ¿Qué hace el hombre natural? Se acomoda al pecado. Y una vez que el alma está acomodada al pecado, no va a chillar, no va a pillar, se va a quedar quedita. Como ya está seducida por el pecado, queda quedita. Y al quedarse quedita es que está deleitando el pecado. El alma, el hombre viejo. Entonces el hombre viejo, ¿qué es lo que hace? Invita a la carne para que se exprese. Entonces ve que el pecado no comienza en la carne, comienza en el alma. Alma que pecare, esa morirá. Entonces, como ya el hombre viejo, el hombre exterior, ha aceptado la invitación del pecado, ella se queda quedita y no hace bulla, no resiste, no contradice. Entonces lo que viene es, y ahora va a inducir a la carne, al cuerpo de pecado, ¿para qué? Se exprese. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace la carne? Obedecer los deseos del alma. Ahora, escuche, ¿verdad? Pecado, hombre viejo, el alma y el cuerpo de pecado. ¿En dónde está? ¿En dónde está? El alma se encuentra en medio del pecado y de la carne. ¿Escucha? Entonces el alma se encuentra en medio del pecado y en medio de la carne o del hombre de pecado, del cuerpo de pecado. Como un empaderado, como un sándwich. Pecado, hombre viejo y cuerpo de pecado. Entonces, el hombre viejo se encuentra en medio del pecado y de la carne. Y ahí es donde está el asunto. ¿Cómo tratar? ¿Cómo tratar este asunto? Es complicado. ¿Cómo tratarlo? Si mi alma, su alma, está en medio del pecado y en medio de la carne que el Espíritu Santo lo llama cuerpo del pecado. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? No. Necesitamos entonces ver esto nosotros. Entonces vea lo importante que es que sepamos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. Vea qué importante es entender eso. Vea qué importante que usted no es que lo entienda, que lo crea, que su viejo hombre o la vida natural de su alma ya fue crucificada. Eso es importante que usted lo entienda. Pero no mentalmente. Recuerde que la fe es por revelación, no mentalmente. O sea, es importante entender que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. No va a ser, ya fue. Es un hecho consumado. Y usted y yo, bueno, Dios dice que eso pasó, pues es así, yo ya fui crucificado. Usted no sintió clavos que le traspasaron, ni sintió espinas de corona de espina. Usted sabe que no hemos sentido eso, pero el Señor dice que ya fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Ah? Entonces, si nuestra crucifixión ya fue un hecho consumado, también así lo es nuestra resurrección. Ya resucitamos de entre los muertos.
tanto la crucifixión como la resurrección, si creemos a la palabra, ya ocurrieron. Claro, pero como no hemos crucificado nuestro viejo hombre, todavía nos movemos en el sistema del alma, todavía nos movemos en el mundo anímico. Romanos 6:6, ese texto es muy vital. Ese texto de Romanos 6:6 nos recuerda que Cristo ya fue crucificado y que con él ya fuimos nosotros crucificados. Ese es un texto maravilloso, en donde el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que sea destruido el cuerpo del pecado, o para que sean destruidas las concupiscencias de la carne. Por eso es importante que sepamos y entendamos que ya la crucifixión fue llevada a cabo, suya y mía, en la cruz del Calvario. Desde el momento en que Cristo fue a la cruz del Calvario, desde el momento en que Cristo pendía de la cruz del Calvario, en ese momento usted y yo estábamos colgando de aquella cruz también. En ese momento. Es lo que dice la Biblia. Y si yo lo creo, pues yo no hago mentiroso a Dios. Aunque quizá mi mente tan sometida al gobierno, a la tiranía del pecado, no creo. Pues yo mejor, más vale que creamos esto. Es linda esa escritura de Romanos 6:6, porque nos da la seguridad de que eso ya es un hecho consumado. Ahora, si no ha ocurrido eso, mi amado, si no ha ocurrido esa crucifixión del viejo hombre, su carne es potencial todavía. Su carne está antojadiza al pecado. Por eso es importante creer Romanos 6:6. Porque eso nos da la seguridad que ya la carne fue destruida con toda su concupiscencia. Acuérdese, la fe no viene por un acto mental. La fe viene por revelación. Por eso tenemos que pedir al Señor que envíe revelación y sabiduría a nuestro espíritu para entender esto, porque no podemos entender esto mentalmente. Es imposible. Es imposible que mentalmente nosotros tengamos fe. Es imposible, mentalmente. Creemos las cosas mentalmente. La fe es por revelación. ¿Se da cuenta lo importante que oremos al Señor que envíe sabiduría y revelación a mi espíritu, a su espíritu, para entender que esto no es mentalmente? Hay que pedirle al Señor revelación de eso. Fíjense que la crucifixión del viejo hombre, al darse la crucifixión del viejo hombre, fíjense bien lo bonito de entender esto. Cuando usted cree que su viejo hombre ya fue crucificado, tiene que saber que ocurrió algo. También, además de que su viejo hombre fue crucificado, ese viejo hombre fue reemplazado por el nuevo. Allí eso es lo bonito cuando comienza la nueva vida. Es necesario entender Romanos 6:6 que ya nuestro viejo hombre fue crucificado y ahí muere. Y una vez que muere, entonces lo reemplazan por el nuevo hombre, el hombre espiritual. Y aquí es donde comienza la victoria. Aquí es donde ya comienza a darse cuenta que ya la carne no lo va a zarandear. La carne no va a hacer lo que quiere, sino que la carne ya va a hacer lo que quiere o lo que ordena el hombre nuevo. Y el hombre nuevo pide más oración. Y el hombre nuevo pide más lectura de la palabra. Y el hombre nuevo pide más santidad. Y el hombre nuevo pide más justicia. Y el hombre nuevo pide la verdadera presencia de Dios. La carne no quiere nada con Dios. La carne odia a Dios. Entonces hoy entiende que es necesario es comprender que ya fue crucificado el viejo hombre, ya fue crucificada la vida natural del alma. Y ya fue crucificada, ya fue muerta, y ahora no se queda ya el asunto, ahora lo reemplazan por la nueva naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con estos cambios? ¿Quién es el que pierde? El cuerpo del pecado. Ese queda sin oficio. Ese queda sin chamba. La carne ya queda desempleada. Si antes sentía deseos de los vicios, ya no.
Si antes sentía deseos de lo malo, ya no. Porque el pecado se expresaba a través del hombre viejo. Y ahora el hombre viejo fue reemplazado por el hombre nuevo. Entonces el hombre nuevo ya no le para coco al pecado. Le dice el pecado al hombre nuevo. Una mentirita. Ah, pura verdad hay aquí. Una trampita. Todo lo recto hay acá. Entonces el hombre nuevo no hace caso a las insinuaciones del pecado. Qué bonito. Entonces, ¿quién le daba el poder al pecado? El hombre viejo. El hombre viejo es el que le da el poder al pecado. ¿Mm? El hombre nuevo quiere venir todos los servicios a la iglesia. El hombre nuevo quiere testificar en el momento que están los testimonios. El hombre nuevo quiere leer la palabra, quiere ayunar. El hombre nuevo quiere servir, quiere honrar a su Señor. Este es el hombre nuevo, pero el hombre viejo empoderaba al pecado, que aún siendo tirano no le importaba, gozaba de eso el hombre viejo. Ya no puede dominar el pecado porque ya fue crucificado. El que lo empoderaba. El socio del pecado era el hombre viejo. Entonces el pecado, para ser Señor, necesita al hombre viejo. Necesita la vida natural del alma. ¿Se puede imaginar? Mire lo que dice Romanos 6:11. Considerados muertos al pecado. Sí, considerados muertos al pecado. O sea, ya la carne ya no le da cosquilleo, el pecado, la mentira, todo ese tipo de cosas. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El haber crucificado al hombre viejo, declaramos muerta las concupiscencias de la carne. ¿Escuchó? Que al crucificar al hombre viejo, declaramos muertas las concupiscencias de la carne. Pero cuánta fornicación hay en la iglesia, cuánta mentira hay en la iglesia, cuánta división hay en la iglesia, cuánto pleito hay en la iglesia, cuánta disensión hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no ha sido crucificado. Pero cuando el hombre viejo es crucificado, se acabaron los problemas. ¿Escuchó? Pero esto solo es de creer a la palabra. Usted crea que ya fue crucificado. Usted crea que también ya fue resucitado. Usted crea que ya está muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Recuerde, hermano, que cuando el hombre viejo no ha sido crucificado, es porque el alma natural del alma es la que decide. Y entonces, si el hombre viejo no ha sido crucificado, usted o cualquier hermano, cualquier cristiano, vive en el reino del alma, en el reino del mundo anímico. ¿Y qué hay en el mundo anímico? ¿Qué hay en el alma? La voluntad, los pensamientos y las emociones. Eso es lo que hay en el mundo del alma, en el mundo anímico. Fíjense bien. Eso es lo que hay en el mundo anímico. Voluntad, mente y emociones. Entonces, si alguien se mueve en el alma, estas tres funciones están poderosas. Estas tres funciones están poderosísimas. Solo quiero terminar con esto. ¿Quiénes son los que se apoyan en la voluntad? Porque estamos hablando de los que viven en el alma, no en el espíritu. ¿Quiénes son los que se mueven? ¿Quiénes son los que se apoyan en la voluntad? Son aquellos que caminan conforme a su propio deleite. Esos son los que se apoyan en su voluntad, los que caminan y se apoyan en su propio deleite y rehúsan hacer la voluntad de Dios. Vamos a ayunar, hermano. Ay, ¿qué pues? Usted sabe, hermano.
Vamos a ir a evangelizar, hermano. Hermano, está lloviendo, está haciendo frío. Vamos a ir a esto. Ay, yo no puedo, hermano, no tengo esto, tengo lo otro. Porque vive en su voluntad. Recuerde, ¿verdad? Eso es vivir en el alma, los que se apoyan en su voluntad. ¿Quiénes son los que se apoyan en su mente? ¿Mm? Son aquellos que ordenan sus caminos de acuerdo a sus propósitos, lo que conviene. Esos son los que se apoyan en su mente, los que ordenan sus caminos de acuerdo a sus propósitos. Y claro, sostendrán que son dirigidos por el Espíritu Santo. Qué poderoso, ¿verdad? Es la mente. ¿Quiénes son los que se apoyan en sus propias emociones? Es aquel cristiano que busca placer en sus propios sentimientos, así hablando cristianamente, ¿verdad? Y viven para sí mismos. ¿Se da cuenta que es vivir para sí mismo? Primero sus dientes y después sus parientes, ¿verdad? El dolor de su hermano, pues, cuando se vive en el espíritu, cuando no se vive en el alma, todo esto es diferente, todo esto cambia. Sacrificio, dolor, abnegación, no importa, primero mi Dios, no importa, primero mi Dios es primero, pero mi Dios ni queda ni de segundo ni de tercero, lo tiramos de último. A nuestro Dios lo tiramos como plato de última. Vergüenza debería darnos. Pero claro, porque vivimos en el estado del alma, porque vivimos en un estado anímico, nos gobierna nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y eso es lo que estamos tratando de explicarle, que usted tiene que entender que ya fue crucificado, que usted ya murió, que usted está muerto para el pecado, pero vivo para Cristo, que ya usted tiene que saber que ya no vive por sus emociones ni sus pensamientos, sino que vive porque hay un Espíritu Santo revelándole a usted la maldad que hay en sus acciones. Por eso es que necesitamos ser restaurados por la palabra. Mientras nosotros no entendamos que tenemos que acudir a la palabra, imagínense cuántos cristianos de iglesia con Biblia en mano no han sido restaurados. Siguen viviendo en el alma. ¿Por qué muy enojones? ¿Por qué muy celoso? ¿Por qué muy chismoso? ¿Por qué muy amargado? Que con cualquier cosita sale como el cerillo, que solo a perder la cabeza salen. Porque hay cristianos que le ocurre lo que le ocurre al cerillo. Solo salen a perder la cabeza. No hay paciencia. Por favor, recuerde, la fe es por revelación. No podemos estar creyendo mentalmente, pero si usted quiere creer mentalmente, es porque usted está seguro y consciente que vive en el alma. Y todo lo que es la vida natural del alma es enemistad contra Dios. Aquí lo dejamos suplicándole y pidiéndole que procure pedir al Señor sabiduría para su espíritu y revelación para su espíritu. Porque si no, esto no lo va a entender. Que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Ya la crucifixión de Cristo es un hecho consumado. Entonces usted tiene que entender que ya fue crucificado. Eso es lo que dice Dios. Yo lo creo. Pero nunca ha sentido una corona de espinas, ni que un soldado romano le ha dado, ni nunca ha sentido algunos pernos, algunos clavos en la mano. Pero ya dice la Biblia que fue crucificado. Entonces su crucifixión ya fue consumada. Y cuando usted entienda eso, va a ser mansito como un cordero. Mansito como un cordero. Pero si no, va a ser bravo como un cabro. Son dos animales opuestos. El cordero, su característica es humilde. El cabro es que es soberbio. El cabro es tan soberbio que no conoce a su Señor. ¿Se dará cuenta? Así que cuando ya usted esté crucificado, que usted cree esta palabra, será un corderito. Pero si usted no cree esa palabra, entonces usted no es crucificado, será un cabro. Y no puede ser ovejas del prado del Señor si antes no es restaurado. Tiene que ser restaurado primero. Y ya sabe, ¿verdad? Que lo que no pertenece a el hombre nuevo, pertenece al hombre viejo. ¿Qué es lo que no tiene el hombre viejo? Paciencia. Y si usted tiene paciencia, entonces ahí está bien, va por el hombre nuevo. ¿Qué es lo que no tiene el hombre nuevo? No es chismoso.
Bueno, bueno, ¿ya? Entonces tiene que saber que todo lo que pertenece al hombre nuevo es lo que está relacionado con la restauración, con la regeneración. Ese es el hombre nuevo. Hágase un examen y considere usted dónde se mueve, en el hombre viejo, en el hombre nuevo, en el espíritu, en el alma. Vamos a estar en pie para ser despedidos y vamos a darle gracias al Señor por este privilegio de poder meditar en su palabra, restaurados por la palabra. Estudie, lea la palabra, léala. Y verá usted que algo va a pasar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por este enorme privilegio de acudir ante ti con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Declaro la bendición tuya sobre los trabajos de tu pueblo, sobre las finanzas de tu pueblo, sobre la vida económica, material de tu pueblo. Lo bendigo de las cuatro esquinas, Dios mío, del universo, Señor, de los cuatro cabos de la tierra. Declaro y desato la bendición sobre tu heredad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y gracias, Espíritu Santo, para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Espíritu Santo y para bendición nuestra. Amén y amén.